Bueno, pues bienvenidos nuevamente, después del break de la batucada, a nuestra charla sobre la inteligencia artificial. Para recapitular brevemente la introducción, pues este es un tema muy de vanguardia que puede traer muchas interrupciones, disrupciones y cambios positivos también a nuestra sociedad civil. Por eso estamos hoy con el licenciado Marcos Soto, recurso de microjuris del tema de inteligencia artificial, y el licenciado Alberto Estrella del bufete Estrella LLC, que está en la vanguardia en Puerto Rico ahora mismo introduciendo este tipo de herramientas para el mercado legal. Empezamos con una pregunta para Marcos. ¿Qué exactamente es la inteligencia artificial y cuáles son los retos más grandes que nos puede traer a nuestra sociedad civil? Bueno, pues es una pregunta bien compuesta, ¿no? Pero parece que la batucada viene ahí, pero yo creo que llegó. Bueno, nada, el término inteligencia artificial realmente es un término que se acuñó en 1956 en una charla que hubo. Sin embargo, lo que sí, eso es un algoritmo que se conoce como Neural Network. El Neural Network, en su modalidad de Deep Learning, es lo que tenemos hoy en día que se está utilizando. Eso funciona, ¿verdad? Es un sistema que recopila vasta información y trabaja con una serie de capas, y dentro de esas capas, pues el sistema analiza esa información y da un resultado. Como por ejemplo, en Facebook nosotros vemos que las fotos se reconocen con los nombres de las personas. Pues eso funciona con este tipo de tecnología en el sentido de que se le da un montón de fotografías, el sistema, por medio de la forma de la cara de las personas, reconoce quién es quién y finalmente determina quién es la persona. Sin embargo, ya los científicos y estudiosos del tema, pues como que han llegado a un límite con este tipo de tecnología y ellos quieren lograr la cognoscitividad, que sería ya una máquina autónoma que pueda pensar, que pueda sentir, como por ejemplo, ahora mismo yo estoy viendo ahí un caballero y yo reconozco que eso es un ser humano, una persona. Y el algoritmo funciona de que en efecto él ve lo que hay ahí, determina lo que es de acuerdo a la forma, pero él no sabe lo que realmente es la persona, porque no siente, no padece. Pero eso es lo que ahora se está trabajando. Y en cuanto a las repercusiones, ¿verdad?, que podrían haber, pues en efecto ya hay varios estudios de compañías como McKinsey, Global Institute, también la Unión Europea ha encomendado varios estudios, y también el Reino Unido. Y una de las áreas que se ve bien afectada, pues, sería el área laboral, porque esto sería una revolución industrial, se le ve como la cuarta revolución industrial. Y en la área laboral se ve unas mermas en los empleos, aunque también se ven que pudieran haber nuevos empleos, como todo, ¿no? Se espera que de aquí a 15 años, 60% de las profesiones, un 35%, pues sea automatizada, según esos estudios. También hay otras áreas como las contribuciones, que ellos entienden que se verían afectadas debido a los cambios que se van a crear en la sociedad, y también en lo que sería la sociedad per se, en cuanto a la riqueza de las personas, entre otras cosas. Gracias. Bueno, ahora le voy a pedir al licenciado Estrella que nos hable un poco de esta herramienta que ellos están introduciendo al mercado, que se llama Legal Sifter. Muchas gracias y buenas tardes. Legal Sifter es la aplicación precisamente del concepto de inteligencia artificial a revisión de contratos. Como sabemos, en el caso de otras industrias, la aplicación de herramientas de inteligencia artificial ya lleva muchos años que se ha introducido. En el caso de lo que hacemos nosotros como abogados, ese no ha sido el caso. ¿Por qué? Porque con todo y que estos algoritmos se han desarrollado, lo que es leer, escribir y analizar, son conceptos que es lo que nosotros hacemos el día a día. No son conceptos que todavía la inteligencia artificial ha dominado. Y por ende, nos hemos dado la tarea a utilizar esta herramienta que se llama Legal Sifter. Legal Sifter, que esencialmente, yo creo que el nombre indica un poquito lo que hace, es un producto o un servicio que toma un contrato, ya bien sea en formato Word o PDF, y busca a través de ese contrato, hace un sifting, que es buscar unos conceptos legales.
por buscar los conceptos legales, lo que me quiero, lo que me refiero es que esta plataforma de inteligencia artificial va a haber revisado miles y miles, si no cientos de miles de contratos, y va a poder determinar si la batucada y va a poder determinar si ese contrato contiene o no contiene unos conceptos legales que ya, ¿verdad?, el usuario le va a indicar que va a buscar. La aplicación de inteligencia artificial aquí es que no meramente va a buscar palabras, sino que él va a poder interpretar un concepto dentro de una formulación o una redacción que es diferente. Es un producto en realidad que es innovador, solamente hay 2 compañías haciéndolo en el mundo, y esta compañía, una está en Israel y LegalSifter está en Estados Unidos. Una diferencia bien significativa de la competencia es que la competencia utiliza abogados para el grupo de ellos para revisar el documento. Obviamente hay unos issues de confidencialidad y de privilegios que están implicados. Esta herramienta no, esta herramienta la utiliza un abogado, o la utiliza ya bien sea un abogado o un cliente que controla su data y revisa ese contrato a base de unos parámetros que se establecen. Pero realmente una herramienta innovadora, y yo creo que estamos viendo al principio, pero es lo que tal vez fue MicroJuris y los otros sistemas de research online en sus principios, algo que los abogados de aquí a 5 o 10 años vamos a ver como una herramienta que no podemos vivir sin ella. Pues muchas gracias por esa explicación. Marcos, ¿nos podrías hablar un poco de la legislación ya existente en otros países, particularmente en la Unión Europea, que se está dando para regular la inteligencia artificial? Sí. Bueno, al presente no hay una legislación per se, sin embargo ya ellos han encaminado varios estudios, incluyendo la Unión Europea, y el Reino Unido, con relación ya a lo que sería la ética en robótica. Porque ellos están visualizando esto de aquí a 15, 20 años, donde ya se esperaría que exista algún sistema autónomo que esté operando, ¿no? Inclusive, pues, se esperaría que hubieran algunos robots que asistan a las personas, ¿no? Y entonces, basado en eso, ellos encomendaron este estudio, es un estudio bien abarcador, donde ve las distintas visiones de lo que sería la inteligencia artificial, ya sea como una visión oriental, que es más bien que es una herramienta que es parte de nosotros, este robot, ¿no?, que es parte de nosotros, mientras que la visión europea, pues, o occidental, pues, que es más, es nuestra destrucción, ¿no? Es base más Astro Boy versus Terminator, ¿verdad? Suena chistoso, pero es la realidad, ¿no? Y valga indicar que todos estos sistemas se nutren de lo que es la ciencia ficción. El estudio que hace la Unión Europea, pues, establece una serie de éticas que ellos les gustaría regular, un marco, ¿no? Uno de ellos sería más bien que el humano tenga control sobre la máquina, ¿ve? Que la máquina no sea y que la máquina proteja al ser humano y que esa máquina no le haga daño al ser humano. Es una de ellas. Otra sería también el aislamiento. Porque como hemos visto, ya hay distintos lugares donde tienen burdeles de robots, ¿no? Y entonces, pues, es algo tanto como un poco de aislamiento social, como lo presenta la película Wall-E, ¿verdad? El robot pequeño, donde la tecnología, pues, nos cubre y todos nosotros, pues, vivimos detrás de la tecnología, ¿no? Y es uno de los aspectos que también a ellos les gustaría regular con eso, entre otros aspectos que también muestra el estudio. Para el licenciado Estrella, ¿cómo ha encontrado el mercado y la acogida en Puerto Rico para este tipo de producto y la inteligencia artificial en general? Bueno, muy buena pregunta. La realidad es que nos ha sorprendido francamente el interés que hay en el producto y en la idea. Hay de todo, obviamente hay la persona que desconoce y cuando en realidad ve el producto funcionando es que lo entiende. Hay otros que ya conocen un poco de lo que es inteligencia artificial y ya anticipan el beneficio que puede tener. Pero la realidad es que hemos visto una gran acogida, no solamente de industrias donde ya aplican inteligencia artificial, sino, a mi sorpresa, muchos abogados interesados en cómo una herramienta como esta puede hacerle su trabajo más fácil. Marco, ¿nos podrías hablar un poco de los debates legales que ya se han estado desarrollando acerca de los robots, pensando a lo mejor en la responsabilidad que pudiesen tener o la personalidad jurídica?
Sí, el estudio de la Unión Europea ya empieza a visualizar este tipo de campos. El propio estudio dice que es en la área civil, porque el área criminal pues es mucho más complicada todavía. Pero ellos se basan más en lo que sería el robot autónomo, el robot que puede tomar decisiones por sí. Esto trae unas serias complicaciones y el sentido es que pues no lo ven simplemente como un hecho, como un daño por, ¿cómo diríamos? Por manufactura, ¿no? Defectos de producto, ¿no? No se ve de esa manera totalmente porque al robot ser autónomo, pues habría que preguntarse ciertas cosas. Si el conocimiento lo obtuvo por el manufacturero o lo obtuvo en el contorno social o si lo obtuvo de la persona a la cual le está sirviendo. Entonces, otro aspecto que también nos trae ese sentido es que si el robot autónomamente comete el daño, ¿cómo puede haber algún tipo de resarcimiento a esa persona? Porque aunque el estudio habla de reconocerle un derecho a ese robot, pero a la misma vez no lo recomienda. ¿Ves? Porque uno de los sentidos que ellos visualizan es que el robot sea para asistirnos, no para que tenga vida propia, ¿no? Pero una de las grandes preocupaciones de este tipo de investigaciones y creaciones, que ya se están desarrollando bastante, es que al ser autónomo podría obtener pensamiento propio. ¿Y hasta qué modo nosotros podríamos llegar a controlarlo? Y el estudio más bien va visualizando eso, viendo como una responsabilidad vicaria, si es defecto, ¿verdad?, directamente el manufacturero. Y si es ya la máquina, pues entonces habría que establecer un nexo causal entre la máquina, el manufacturero y el entorno social. Propone que los pleitos pues serían costosos, porque habrían que traer expertos que puedan hablar sobre ese tema y puedan instruir a los tribunales. Pero entiendo que se está desarrollando y creo que es muy importante este tema porque es algo que va a llegar. O sea, esto no es algo que no va a llegar, esto es algo que va a llegar. Esto es como los celulares. Yo me acuerdo, yo trabajaba en una compañía de teléfono y ellos me decían, mire, usted tiene que vender el texto. Y yo, mire, pero es que nadie usa texto, nadie le gusta el texto. ¿Cómo yo voy a vender eso? Yo les decía, y no, mire, véndalo. Y hoy en día prácticamente todo el mundo textea. Ya la voz, lo que es voz ya no se usa casi. Así que es algo que creo que es importante y es algo que me gustaría, ¿no?, que se empiece a crear ya estas ideas, se empiece a desarrollar para que cuando llegue el momento no nos coja de sorpresa. Gracias, Marco. Bueno, y para el licenciado Estrella, si nos puede hablar un poco cómo desarrolló su interés de traer este tipo de herramienta al mercado puertorriqueño y a lo mejor cómo se ha desarrollado ya en Estados Unidos, qué lecciones podemos traer al entorno puertorriqueño. Pues sí, fíjate, y en línea precisamente con el comentario anterior, nosotros, por lo menos nosotros en nuestra práctica, habíamos hasta el presente utilizado tecnología para ayudarnos a nosotros a ser más efectivos en el trabajo que hacemos. Lo que vimos es en realidad la oportunidad de utilizar esa misma tecnología para brindarla directamente a otros colegas y a clientes, que no es lo que típicamente un bufete hace un abogado. Y lo que hemos visto en Estados Unidos es que el empuje de compañías y de industrias que quieren aplicar inteligencia artificial a sus procesos de negocio nos está poniendo en una posición de que si los abogados no lo hacemos, no lo implementamos, nos quedamos atrás. Volviendo a la analogía del texto. Si no empezamos a enviar texto y dejar la llamada, pues vamos a hacer ver a los dinosaurios del pasado. Y eso fue una de las razones por las cuales nosotros nos interesamos y estamos aquí, es para que conozcan no solamente de este producto en particular, pero del hecho de que los conceptos y la idea de inteligencia artificial y esas herramientas en realidad pueden ser de provecho para los abogados. Y digo para los abogados porque, a diferencia del Robocop o de Wall-E, la idea es que esta herramienta no sustituye a un abogado. De hecho, la herramienta, la mejor aplicación que tiene es cuando un abogado es quien la utiliza. Y les voy a hablar brevemente de cómo funciona, tal vez para conceptualizar, porque lo más fácil es verlo en una pantalla. Pero imagínense que usted tiene un contrato y lo sube y lo ve en la pantalla. Lo primero que este sistema hace es que busca, como les dije, a través del texto y le va a identificar las cláusulas o los conceptos, quiero decir, que no tiene el documento que uno quiere que tenga.
Y entonces lo pone como un comentario, como si fuera un formato de Word, y te pone esos comentarios. Lo primero que te va a decir es, estos conceptos faltan. Y ahí el abogado, ¿verdad?, decide qué hace con eso, si lo añade o no lo añade. Y de igual manera, si encuentra unos conceptos que ya uno le pidió al sistema que identificara, se los identifica en el documento y entonces uno va y atiende cada uno. Obviamente va a haber clientes que lo quieren hacer ellos, pero yo honestamente creo, y por la manera que lo hemos visto en Puerto Rico y en Estados Unidos, su aplicación de mayor beneficio ha sido cuando un abogado es el que está guiando. Es como un Tesla. Requiere que haya alguien detrás del guía guiándolo. Puede estar un tiempo, pero si no alguien no agarra el guía, pues nos llevamos a alguien por el medio. Marcos, te voy a pedir que discutas algo, un tema que traes en el curso que ofrecemos, que es un caso argentino del chimpancé, la chimpancé Celia, donde elaboran la doctrina de las personas no humanas, que pues es un concepto que pues se puede extender aquí a los robots. ¿Nos podría hablar un poco? Sí, bien interesante porque ese caso yo lo descubrí en un seminario de microjury de fideicomiso. Yo dije, yo voy a hacer fideicomiso. Y entonces, pues, pagué el seminario de microjury y bien motivado con mi seminario. Y entonces, pues ya yo tenía el tema de la inteligencia artificial, me interesaba mucho y estaba pensando. Y cuando escucho no sé por qué ella lo trajo, pero entonces trajo el caso del chimpancé Cecilia. Y me llamó mucho la atención y dije, yo tengo que buscar este caso porque tengo que leerlo. El caso es lo más interesante, yo diría que es una pieza de arte jurídica que deberían de leer aún aquellos que les gusta salvaguardar los animales y aquellos que pues no creen eso. Porque creo que es una propuesta bien atrevida y bien interesante. Trata de un chimpancé que estaba en Argentina, ¿no? En Mendoza. Y estaba encerrada, ¿verdad?, en un zoológico, ¿no? Un lugar. Pero el chimpancé no estaba siendo tratado muy bien. Y entonces este grupo protectores de animales presentó un habeas corpus en la corte, ¿no?, en el tribunal, pidiéndole que saquen al chimpancé y lo trasladen a Brasil a un santuario de animales donde ella iba a estar bien. Pero el planteamiento del abogado era, esto es un ser humano, no un ser humano, pero es un ser que piensa, que está sufriendo, que está siendo tratado indignamente, su dignidad ha sido enmancillada, bueno, en fin, muchas cosas. Pues el fiscal comparece, ¿verdad? Y el fiscal lo que dice es que, mire, esto es una cosa, él no tiene derecho, por tanto, pues esto que el hombre está proponiendo aquí no tiene nada de sentido. Pero entonces el tribunal, basado, ¿verdad?, en la Constitución de Argentina, que reconoce el derecho a la naturaleza y todo esto, y también a los derechos de los animales reconocidos por la UNESCO y las Naciones Unidas, pues elabora una opinión lo más interesante, donde determina que el chimpancé es una persona no humana, ¿ok? Y una de las cosas más interesantes que cita a un tratadista, y esta persona lo que dice es, miren, el derecho no crea a los seres humanos. Y el sujeto de derecho, que sería la persona, o en el caso del hombre o la mujer, no podría dejar de reconocer otros seres porque el derecho no los crea. Y por el hecho del derecho no crearlos, no quiere decir que no se pueden reconocer. Y por tanto se le reconoce a Cecilia esa capacidad, ¿no?, ese derecho como persona no humana. Eso, extrapolándolo a lo que sería ya la inteligencia artificial, es un dato sumamente interesante que creo que lo trata muy bien la serie Westworld de HBO. Sí, lo trata excelentemente bien. ¿Por qué? Porque fíjense que el hecho de que se va a crear una máquina que piense, que tenga cognoscitividad, que pueda sentir, porque ya no es el solo hecho del deep learning, que puede reconocer algunos rasgos característicos y puede determinar ciertas cosas, sino que más bien va a saber lo que es eso que está ahí y va a poder sentir, ¿no? Y entonces, ¿hasta qué punto, verdad? Pues a ese ente se le podría reconocer algún tipo de derecho, ¿no? Y pues esto nos puede llevar a un sinnúmero de discusiones, ¿verdad? Porque yo creo que es casi infinito, ¿verdad? Pero
va a depender cuál va a ser la visión que va a lograrse o que se va a establecer a través del futuro. Si es que seríamos más bien una visión oriental o sería una visión occidental, ¿no? Y eso es lo que va a haber. O sea, si vemos las máquinas como ayudantes, como aquí Alberto está diciendo, disculpe que le diga Alberto, licenciado, como él está indicando, ¿verdad? Como una herramienta, como equipo de trabajo, como en Japón se hace, ¿no? Que tienen los robots y con ellos conviven y viven. Y entonces, o verlos como una visión, pues mira, nos van a destruir, o sea, si es que los capacitamos mucho más que nosotros, nos vamos a desaparecer nosotros, ¿no? Pero ahí está el tema, está servido y creo que, pues que en su momento se podrá resolver. Bueno, una última pregunta para el licenciado Estrella. ¿Qué retos vislumbra para la inteligencia artificial en el mercado puertorriqueño? Bueno, en cuanto al producto te puedo decir, un asunto que yo entiendo que todavía es un reto es el asunto del idioma. Este producto está desarrollado actualmente para el idioma inglés. Y una de las cosas que hemos recibido, ¿verdad? Mucho feedback de los abogados y los clientes es el interés de que se desarrolle en español. Eso está, obviamente, es algo que está en veremos. Mejor dicho, está en etapa de proceso. Pero obviamente el interés y el enfoque actualmente de estas plataformas y de otras plataformas en inglés, que yo creo que eso es un tema que puede ser un reto para Puerto Rico. El otro reto es obviamente la apertura, volviendo a lo mismo, el miedo. El concepto o la idea, o vamos, la ignorancia de qué es inteligencia artificial podría llevar a algunas personas a pensar, bueno, no voy a entrar en esto, la idea del texto, no voy a usar texto, voy a seguir usando la llamada y que no nos movamos en esa dirección. Pero yo creo que a base de por lo menos el feedback que hemos recibido, hay mucha apertura. Y me ha sorprendido, yo era de los que pensaba que nosotros los abogados somos un poquito, ¿verdad? Tradicionales y conservadores, pero he visto mucha apertura, no solamente en abogados jóvenes, pero también abogados más maduros, en adaptar inteligencia artificial a cómo hacen su trabajo. Mi recomendación es, empecemos a mirarlo, ¿verdad? Empecemos a hablar de los conceptos y ver cómo legalmente vamos a trabajar esos conceptos, pero sobre todo empecemos a trabajar con ellos, abramos los ojos y veamos cómo esto nos puede ayudar a ser más efectivos, más eficientes. Hoy en día, ¿verdad? Que cada día buscamos más eficiencias para nuestras prácticas y para nuestros clientes. Así que le veo mucho futuro. Bueno, pues quiero agradecer profundamente a los dos licenciados por su disponibilidad. Si interesan saber más del tema, los exhorto a acceder al curso de Marcos en la plataforma de Microjuris, Ciencia Ficción o Realidad, Inteligencia Artificial y la Profesión Legal. Si interesan más información sobre la herramienta de Legal Sifter, vamos a tener unos documentos que ya están colgados en la página de esta transmisión en Microjuris. Nos pueden escribir a Microjuris o directamente a Estrella LLC si desean más información. Muchas gracias.